Pero mira, yo comencé la música desde los 5 años, tocando marimba, fue mi primer instrumento. Mi papá me regaló una marimbita así de metal, tocando como tipo xilófono, digamos, como un xilófono, pero de metal. Ujú. Es otro tipo de marimba que se hace en Guatemala. Eh, Aprendí las primeras piezas en marimba por mi papá, él me enseñó. Mi papá tocaba un poco, él no se dedicaba a la música, él siempre fue, él era herrero, plomero, tenía su propio negocio, su propia eh, shop, en la casa ahí tenía, ahí construía balcones y soldaba de todo. Aprendí con él mucho de eso. Y mis hermanos también, les gustaba mucho la música. Mi hermano Rolando me enseñó otras piezas en marimba, el más grande que yo, me lleva casi 3 años. Eh, Mi hermano mayor, él también tocaba guitarra, los dos mis hermanos tocaban guitarra, acordeón, marimba. O sea, en mi casa siempre hubo música. Y de pequeños tocábamos la marimbita más que todo. Eh, ya cuando yo entré al kindergarten, a párvulos, yo tocaba un poquito más. Entonces yo me presentaba en los actos, cualquier celebración que había, yo tocaba la marimba. Y mi hermano tocaba la guitarra. Desde los 6 años ya estaba tocando en público. Sí, no, mi primer instrumento fue esa marimbita. Luego, después de eso, ya como a los 7 años, algo así, mi mamá nos compró un acordeón, piano acordeón. Entonces empezamos a tocar acordeón también y me dediqué más al acordeón que a la marimba. Y como siempre con mi hermano tocando en las diferentes actividades de las escuelas y nos dimos a conocer mucho. Otra cosa que se me estaba olvidando mencionar, que es lo primero que yo hice cuando tenía como 5 años, antes de la marimba incluso, yo me sentaba afuera de mi casa, en la puerta, así como hacen aquí ahora los muchachos tocando todas las ollas y todo eso en la calle. Yo eso lo hacía, estoy hablando yo tenía 6 años, 5 años, y me sentaba en la puerta de mi casa y agarraba las ollas de mi casa y todo. Por supuesto las rompía y todo. Mi hermana, la mayor, salía corriendo, mi hermana Griselda corriendo eso, no, 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 las ollas no, las rompía. Lo bueno era que mi papá, como tenía su taller de soldadura y todo eso, él mismo las remendaba las ollas y nunca me dieron mala cosa por eso. Mi papá dice, tener cuidado, no, no, no rompas las ollas, las soldaba. Y ahí aprendí viéndolo cómo soldar, soldadura en estaño y todo eso. Pero esos fueron mis primeros instrumentos. Hecho, yo agarraba ollas a palos y todo. Solamente esas ollas, las ollas de todo era lo que yo tocaba, no tenía un instrumento propio de percusión. Eh, no fue sino hasta yo ya tenía 16 años cuando yo tuve la primera batería, que yo no la compré, sino que fue un grupo de muchachos de mi barrio que empezaron a formar un grupo y no tenía quien tocara la batería, nadie podía tocar la batería. Tocaban guitarra, conseguían uno que tocara el bajo, cantante, pero la batería nadie podía. Entonces me hablaron a mí porque yo ya era músico prácticamente, ahora te cuento la historia esa, pero yo ya era músico y entonces me decían, mira, vos podés tocar la batería, y yo no quería porque en mi casa tenía una regla, ya te menciono, una regla para poder seguir con la música. Yo no podía estar tocando con grupos solo así nada más, sino que tenía que estar algo formal en la escuela. Bueno, así es que yo empecé a tocar. Mi primer instrumento lo tuve ya cuando, de batería, lo tuve cuando tenía 16, casi 17 años. En el estudio
donde ensayábamos, que era un apartamento donde vivían 3 de los miembros. No eran, uno de ellos era el miembro del grupo y los otros eran compañeros, roommates. Entonces ahí ensayábamos, era el único lugar y ahí estaba la batería. Entonces yo iba ahí ensayaba y practicaba. Y de ahí yo solo en mi casa, yo estaba... ¿Ok? Esa es la manera de practicar conmigo así. O sea, yo me acostumbré mucho. Al aire, pues, cha, pa, cantando. Desde ahí, realmente la práctica era el mismo día que íbamos a ensayar, porque no se podía estar ensayando todo el tiempo ahí, o yo practicando la batería, porque hay vecinos y todo. Eso. Eh, Esto fue ya mi familia, la que me dijo, y mi mamá, especialmente ella, con mis hermanos hablaron, vieron que yo realmente la música, había música en la casa siempre, en nuestras fiestas tocábamos todos entre nosotros y hacíamos el baile con la familia, todo el mundo bailando y nosotros tocando el acordeón, la marimba, guitarra, bueno. Pero como vieron mis papás que yo realmente estaba metido en la música y me encantaba la música y me dedicaba a eso horas de ensayo tocando el acordeón principalmente. Eh, a los 10 años, tenía yo 10 años cuando mi mamá me dijo, mire, que hablamos con su papá y con sus hermanos ayer, tuvimos una conversación, vemos que a usted le gusta mucho la música y si piensa dedicarse a eso, nosotros lo vamos a respaldar, pero eso sí, tiene que estudiar, tiene que demostrarnos que realmente le gusta la música, usted va a ir a una escuela de música donde le van a enseñar todo, a leer música, a tocar instrumentos, pero tiene que estar en la escuela para nosotros dejarlo que estudie música, que siga la música. Usted no puede nada más estar tocando, ser empírico y salir a la calle y empezar a tocar con grupos y dejar de estudiar y nada, no. Tiene que seguir estudiando la música. Y mi mamá me llevó, nunca se me olvida el viaje de mi casa, primera vez, me llevó, fíjese bien, porque de aquí en adelante, esa es la última vez, porque mi mamá tenía que trabajaba en un hospital. Esta es la última vez, primera y última vez que lo puedo enseñar, cómo llegar al conservatorio y cómo regresar. De ahí a usted solo. 10 años tenía yo. Tenía que irme en el bus todo el tiempo y caminar también. Pero mi mamá me llevó para hacer la audición. Tiene que hacer una audición y si la gana y si queda en el conservatorio, usted sigue la música. Si no, no puede dedicarse a eso. Aunque entonces hice la prueba, gané, quedé, entré, me admitieron, empecé a estudiar a los 10 años en el conservatorio y empecé a estudiar solfeo, que fue lo que hice por 2 años.